No paras porque te hayas hecho mayor, te haces mayor porque paras. Y yo creo que define mucho lo que debería ser el enfoque profesional también, ¿no? Al final es innovar, crear, descubrir cosas nuevas y aprender de tu entorno continuamente, de ti mismo y de tu entorno, ¿no? Ponerte continuamente retos que impliquen descubrir nuevas competencias que uno tiene o uno puede desarrollar. ¿Quién soy? Pues soy esa persona que le encanta ir descubriendo cosillas, soy psicólogo, estudié en la Universidad de Deusto, además me aportó mucho la universidad y me encantó porque cerré el círculo siendo finalmente profesor de la Universidad de Deusto también. Entonces empiezas como alumno y terminas como profesor y la verdad que fue maravilloso tener esa experiencia. Y luego en el mundo de la psicología pues he trabajado en muchos ámbitos. Actualmente, sobre todo en trastornos de ansiedad, gestión del estrés, gestión de malas noticias y duelo, estrés postraumático, trauma, es decir, todo este tipo de casuística, que es bastante amplia, pero que muchas veces tiene un nexo en común, ¿no? Es decir, dar expresión a lo que las palabras muchas veces no pueden explicar. Y esto en nuestro ámbito sanitario ocurre en infinidad de situaciones y contextos. Sobre todo si preguntáramos al colectivo médico o al colectivo de enfermería, enseguida uno se hace a la idea, ¿no? Cuando un paciente, en vez de ir al psicólogo, a quien se lo cuenta es a su médico o es a su profesional sanitario de referencia, que enseguida le expresa pues, los conflictos o lo mal que lo está pasando, es decir, buscando ese apoyo que le pueda sostener, ¿no? Sí, sí. Además, ahora hablaremos un poco de la comunicación, ¿no? Y de esas particularidades y de lo importante, ¿no? Que es tener esta habilidad para estos colectivos. Pero bueno, por entrar un poquito más a conocerte, hobbies, profesión, porque tú te formaste, ¿no? Como psicólogo, sí. Pero luego has ido evolucionando no solamente para trabajar con otros pacientes, sino incluso ayudando a otras empresas, ¿no? Cuéntame también esto un poco, qué es el departamento Happy que me has contado antes. Cuéntanos un poco esa experiencia profesional que has tenido y que tienes. Sí, pues al final, como todo lo que es el mundo de la salud tiene muchas vertientes, pues no solamente me quedé en el ámbito de la psicología sanitaria, sino que hace ya 25 años empecé a colaborar en el mundo de la empresa. Bien realizando formación en habilidades comerciales, negociación, gestión de equipos, liderazgo y este tipo de competencias, sino con el tiempo empezando a organizar estructuras happiness, estructuras de felicidad, que es como, digamos, la evolución de lo que antes era recursos humanos. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues consiste en mejorar el rendimiento y la productividad de las personas a través de un estado del bienestar. Entonces, lo realmente complicado, yo en mi caso llevo el departamento de felicidad de una consultora, que somos unas 30 personas, lo realmente complicado es hacer un traje a medida y tocar los resortes no solamente emocionales, sino también motivacionales e incluso físicos. Porque al final una persona que trabaja lo físico secreta opiáceos y los opiáceos es como la aspirina natural del cuerpo. Al final todo tiene relación, ¿no? Tanto lo físico, lo emocional como lo motivacional. Y sobre todo operativizarlo, es decir, cómo estos conceptos de corte más o menos abstractos lo puedes hacer operativo, lo puedes llevar al terreno, puedes hacer, y además con el toque, cada persona es un mundo diferente. Entonces ese traje a medida tiene que ser como muy mimado. No es lo mismo trabajar con una persona que lo que necesita es la parte emocional, ser escuchado, ser sostenido en ese aspecto, a un trabajador que lo que necesita es la parte de desarrollo profesional. No es lo mismo alguien que necesita unos tiempos más ligeros, que necesita ese desarrollo a partir de ir amasando, digamos, sus competencias poco a poco, que aquella persona que es más competitiva, que necesita mucha más rapidez, mucha más agilidad
que es mucho más dominante. Entonces uno tiene que conocer a sus trabajadores, a sus colaboradores, ¿no? Y entiendo que también la circunstancia, ¿no?, que tenga ese trabajador, porque hoy, por ejemplo, hoy en día lo que vemos es que también el sistema público de salud aquí en España está un poco, bueno, pues ajustado, tiene pues unos límites muy definidos, y el médico, el enfermero, pues suele tener incluso pues muy poco tiempo para tratar con el paciente, pues consultas de 10-15 minutos. Mira, ¿no? me alegro que me hagas esta aportación. Mira, Rodrigo, te voy a dar dos datos que te van a impactar. No sé si para lo bueno o para lo malo, ¿no? Primero, el concepto de ecpatía, que es un concepto que deberíamos trabajar más en el ámbito sanitario. ¿Qué es la ecpatía? Misteriosamente nadie conoce lo que es la ecpatía. Ecpatía con Ecpatía C. con C. Todo el mundo nos habla de la importancia de empatizar, de ponerse en el lugar de otros, ¿no? Y entonces, claro, yo hablando con muchos sanitarios ya después de tantos años, decía, ¿quién se pone en mi lugar? La ecpatía precisamente es ese concepto donde está muy bien el ponerse en el lugar de otros, pero llega un momento que el vaso está a punto de rebosar, ya no aguanto más, ya necesito que alguien me cuide a mí, no cuidar yo tanto de los demás, y ese vaso hay que vaciarlo de líquido, ¿no? La ecpatía es cómo yo me cuido para cuidar de los demás, cómo yo me sostengo para poder cuidar de los demás, y es un concepto muy interesante. ¿Cómo podemos transformar la ecpatía? Pues generando grupos de desahogo o fomentando el que la persona tenga unos momentos donde pueda descansar, que en el ámbito sanitario es muy complicado, o fomentando diferentes tipos de actividades donde la persona se pueda expresar y pueda tener sus tiempos y pueda tener sus momentos. ¿Y por qué digo en el ámbito sanitario es muy complicado? Porque los sanitarios muchas veces se sienten incomprendidos. Parece que todas las miradas tienen que ir dirigidas al paciente, y está muy bien dirigirlas al paciente, pero también hay que dirigirlas al profesional. Totalmente. Otro dato que te va a resultar curioso. Yo cuando pregunto cuál es el porcentaje de divorcios que hay en España, ¿cuál dirías que es? El porcentaje de divorcios... No quiero desanimar a nadie, ¿eh? No quiero dar un dato desalentador. Es muy alto, es muy alto. Creo que una de cada dos, una de cada tres personas que se casan se divorcian. ¿Una de cada tres? Sí. Bueno, pues aquí tenemos un optimista, ¿eh? Seguro que te has casado hace poco, sí. No te quiero desalentar. El 68% aproximadamente termina en separación. 2 de cada 3. Pero en el ámbito sanitario, es decir, si alguna de las parejas es sanitario, el porcentaje está en torno al 72%. Pues entonces hemos subido hasta ahí también. Aquel que se case, o sea, pareja de enfermera, enfermeros, médicos, da lo mismo que piense en un 72%. Lo que quiere decir es que el ámbito sanitario es muy intenso. Jornadas maratonianas, turnos sin compasión, incomprensión cuando vas a casa, incomprensión en el ámbito general, porque de repente el paciente te dice, joder, mira, es que parece que está todo el día descansando cuando ya no das más. ¿Esto en qué se convierte? Pues eso, en un porcentaje de separaciones muy alto, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo, vamos a hacer un parón de que yo creo que si mi mujer internista me está viendo, que bueno, todo está bien. Yo estoy intentando, haciendo esto, ¿no? de acercarme más a este colectivo, ¿no? Pero y a esas personas, a este colectivo con esta circunstancia, ¿no? Cuando tienen que trabajar más esa empatía, esa comunicación hacia su alrededor, hacia sus pacientes, cuando están en esa situación de desgaste, ¿no? Tan intensa, ¿no? De vida tan rápida, ¿qué les podrías decir a estos médicos o enfermeros que están ahí y dicen, claro, pues es muy fácil decirlo desde aquí a veces, ¿no? Pero podrían decirnos, ¿no? Danos algún consejo, ¿no? para poder trabajar esto. Al final no son consejos que se puedan llevar a cabo en segundos, sino consejos que forman parte de un hábito. Las personas somos como una olla a presión. La gestión del estrés es como una olla a presión, ¿no? Es decir,
Cuando hay mucha presión ya contenida, lo que tienes que hacer es subir la válvula para que vaya soltando poco a poco. Ese subir la válvula, en términos operativos, ¿qué nombres y apellidos tiene? Alimentación, deporte, ocio, familia, entorno social, la capacidad de relativizar, la capacidad de gestionar las emociones desde una perspectiva de pensamientos optimistas, el sentido del humor. Es decir, hay infinidad de estrategias que cuantas más estrategias utilices, más posibilidades de que esa presión se vaya soltando. Y luego hay un concepto que define muy bien lo que debe ser la preparación para un sanitario. Y te voy a poner a prueba, ¿no? Imagínate que eres socorrista, ¿vale? Y estás haciendo las pruebas para obtener el título. ¿Vale? El dilema es el siguiente. Hay una persona que está a punto de ahogarse y tú te tiras para rescatarlo, ¿vale? El oleaje os está llevando, una vez tienes aquí a la persona que quieres salvar, te está llevando contra las rocas, os está llevando contra las rocas y finalmente os va a golpear contra las rocas. ¿Qué haces como buen samaritano, como buen especialista, como buen salvador? Dejas que las rocas, o que la marea, mejor dicho, os empotre y pones al que vas a salvar de parapeto, o te pones tú para protegerle. Me pongo yo. Te pones tú. Si estoy en esa situación, me pondría yo. Fantástico, está suspendido. ¿Por qué la respuesta es justamente lo contraria? Porque en el ámbito sanitario pasa un poquito lo mismo. Es decir, tenemos que cuidar a los demás, pero si la marea os va a empotrar contra las rocas, si tú te quedas sin conocimiento, morís los dos. Entonces, en ese momento, para poder cuidar, la persona más importante eres tú. Si tú no te cuidas, no puedes cuidar a la otra persona, no puedes salvarle. No quiero decir con esto que tengamos que poner a los pacientes de parapeto, no. El mensaje es que nos tenemos que cuidar, que nosotros somos las personas más importantes para cuidar, porque si no nos cuidamos, nuestra tolerancia a la frustración es más baja, nuestro ánimo de cuidar desciende muchísimo y nuestra calidad asistencial también. Entonces, es importante tener claro ese concepto. Cuídate para poder cuidar de los demás. Eres importante, no te puedes dejar. Yo creo que es un concepto que a veces olvidamos, dejamos un poquito atrás. Sí, eso es un poco nuestro mensaje, ¿no? En el proyecto de cuídate para cuidar a otros, ¿no? Y en esos niveles también más críticos es verdad que joder, lo piensas, te paras a pensarlo, que a lo mejor en una situación crítica, por, no sé, vocación o por querer ayudar, tomas esa decisión, ¿no? Pero claro, si lo piensas en frío, y no solamente a lo mejor está ese, sino en el caso del socorrista, vendrá otro que a lo mejor se esté ahogando después de él y tienes que estar también para poder intentar ayudarlo, curarle o salvarle, ¿no? Intentando ligar esto con el lado de la comunicación, ¿no? Que a veces, no solamente en casa, sino el propio profesional sanitario, cuando tiene que comunicar con sus pacientes y con sus compañeros, bajo esta situación, ¿cómo lo hacen, ¿no? Y